Bueno, jóvenes, ¿cómo están? Buenas noches. Pues bueno, bienvenidos nuevamente. El mes pasado despedimos algunos de sus compañeros. Y bueno, esta noche, esta sesión es especial, como ustedes saben, o los que ya están en el segundo, tercero y cuarto año, porque recibimos a la gente nueva. Así que levanten la mano los R1. Tenemos muchos R1. Pues bienvenidos. Estas son las sesiones interhospitalarias. Aquí nos vamos a estar viendo durante los siguientes 4 años. Un comentario nada más, no voy a tardarme mucho, es aprovechen estas sesiones. Siempre les he comentado que no se vean exactamente como una competencia, sino una manera de poder aprender. A veces en un hospital o en una sede no se puede aprender todo. Apóyense sus compañeros que están a un lado. Independientemente de que estén en otras sedes, al final de los 4 años se van a volver a encontrar. Así que, pues, una manera padre de poder empezar esta relación que ustedes van a mantener toda la vida es llevarse bien con sus compañeros de otras sedes. Así que, pues, bienvenidos, disfrútenlas. Y además, también esta noche es especial porque recibimos a una nueva sede. Probablemente ustedes ya saben que en México tenemos 25 sedes formadoras de residentes y a partir de este año serán 26, ya que particularmente Grupo Ángeles, que es un medio hospitalario privado, acaba de abrir la residencia en otorrinolaringología. Así que este primer año estrenamos a nuestra primera generación. No los veo por aquí, si gusten, levántense. A ver, no por evidenciarlos frente a sus compañeros, ya se evidenciarán en los siguientes 4 años, pero bueno, ellos son nuestros R1. Siéntense, ¿no? Gracias. Les comentaba yo que los íbamos a presentar en sociedad, porque ya ustedes ya forman parte de la sociedad, son socios transitorios, así que, pues, espero que lo disfruten. Y básicamente mi mensaje era ese: disfruten las sesiones, me ha dado muchísimo gusto estar con todos ustedes. Y bueno, saben que tienen un amigo en mi persona en lo que necesiten de aquí en adelante. Y sin más, pues, les vamos a dar la palabra a la doctora Liliana Sandoval para que nos haga favor de hacer las presentaciones de rigor, es decir, los cursos que tenemos a continuación y además las reglas de las sesiones interhospitalarias. Buenas noches y bienvenidos. Mm. Bueno, buenas noches. Ya, gracias, doctor Sainz. Ya algunos ya me conocen, la mayoría. Los nuevos me van a empezar a conocer. Ya les va a faltar poquito. Estuve en esta gestión coordinándole las sesiones. Yo espero que las que nos queden sean productivas. Eh, bueno, pues vamos a pasar con los comerciales, como le digo yo. Acuérdense que su caso clínico, esto va para las nuevas sede y para los nuevos que se enteren. El caso clínico se tiene que enviar con un mes de anticipación. Se le envía a la licenciada Daniela Fraicini para que cualquier corrección, cualquier situación, se ve con ella, ¿sale? Pero un mes antes, por favor. En cuanto a las reglas de aquí de las sesiones, creo que ya por ahí algunos se las brincaron, espero que sea porque no sabían. No deben introducir ni alimentos ni bebidas aquí al auditorio. Acuérdense que no lo prestan, no lo facilitan, entonces lo tenemos que cuidar. No podemos tirar, creo que ahí a alguien ya se le cayó el café, ya vi. Entonces, a ver si no nos los cobran el asiento. Ujú. En cuanto a su registro, tienen que pasar siempre a la mesa donde están sus sedes a firmar entrada y salida, ¿sí? Esas hojas de asistencia se les envía a sus titulares de la residencia para que chequen quién sí viene, quién no viene. Habitualmente casi vienen todos, aunque sea a dormir, pero vienen, ¿sale? Tienen 5 minutos de tolerancia, las sesiones empiezan o se citan a las 8 de la noche y 5 minutos después empezamos. También acuérdense que tenemos nuestra revista de anales en otorrinolaringología. Aquí la doctora Luz Arcelia Campos, que nos acompaña, es la que nos ayuda a coordinar esta revista, es nuestra editora. Entonces, les exhorto, por favor, les invito a todas las sedes, sus tesis, sus trabajos, investigaciones. Esta es una muy buena plataforma, un buen lugar, una buena revista para que ustedes empiecen con sus pininos a publicar sus investigaciones, ¿sí? Necesitamos que lo hagan, esto es lo que hace que nuestra sociedad también sobresalga y habitualmente, pues, hacen ustedes muy buenos trabajos.
No hay que dejarlos ahí escondidos, hay que publicarlos, hay que cacarecar el huevo, como dicen, ¿sale? Entonces, cualquier información, quien quiera ir haciendo alguna investigación o publicarla ahí con la doctora Luz Alcelia Campos, aquí están sus datos y si no, ahí la pueden encontrar ahorita, te la agarran y hablan con ella. ¿No? Sí. Ok. En cuanto a las sesiones, tenemos una sesión conjunta con con Yucatán, con el estado de Yucatán. Va a ser presidida por el doctor Francisco Javier Sáenz y el doctor Juan Pablo Álvarez Cuevas. Este es vía Zoom. Aquí están los datos. Habitualmente se les manda por correo, ¿sí? La información para que se puedan inscribir. También vamos a tener nuestra sesión ordinaria mensual, la cual va a ser el 1 de abril de 2025 a las 20 horas en el Hotel Marriott Reforma. También están cordialmente invitados. Pueden ir, no es nada más para los asociados que ya somos de bases. También ustedes pueden ir, hay temas importantes a los que pueden asistir. Hemos tenido muy poca afluencia de residentes, creo que nada más mis residentes de la raza son los que van, entonces están todos cordialmente invitados, pueden darse una vueltecita para que vean cómo son este tipo de sesiones. También está este 10º Congreso Internacional, al que también los estamos invitando, ¿sí? Ojalá puedan asistir algunos. Y nuestra siguiente sesión interhospitalaria, pónganla ahí en su agenda, en sus celulares todos tienen una parte que es agenda, pónganla para que le recuerden y no se les olvide. El 8 de abril de 2025 en este hospital, aquí en este auditorio, y lo va a presentar el Hospital Juárez de México. Cualquier cambio que surja con fechas o con los casos o con las sedes que van a presentar, se les avisan, ¿sí? Si tuvieran alguna situación, también ustedes pueden avisar y todo esto es con la licenciada Fraichini. Les cedo la palabra al doctor Héctor Chong, nos va a invitar a nuestro congreso, sí es cierto, a nuestro congreso en León. 5 minutos, no les quitamos más. Gracias, buenas noches. Paco, ¿vas a decir algo? Sí. Nada, un comentario. Ustedes vieron ahí que apareció con la promoción, gracias, de un congreso que va a ser en Corea. Lo pusimos ahí porque la Sociedad Mexicana de Otorrino es el país invitado, o bueno, México es el país invitado en el Congreso Nacional de Otorrinolaringología que va a ser en Corea. Por eso es que lo pusimos por ahí. Seguramente ellos nos facilitarán alguna liga por si alguien desea oírnos y hacer el ridículo enfrente de todos ellos. Pero bueno, seguramente va a ser una gran experiencia. Va una delegación importante de la Sociedad Mexicana de Otorrino y no lo digo por mí, lo digo por ustedes. Ustedes quizá en unos futuros años, ustedes estén ahí. Así que échenle ganas y aprendan inglés. Tienen que hablarlo muy bien. ¿Perdón? Nada más. Adelante. Gracias. Nuevamente buenas noches, bienvenidos. Paco, gracias por el espacio. Para invitarles a nuestro congreso, a nuestro gran Congreso Nacional de Otorrinolaringología, Cabeza y Cuello. Bienvenidos a los R1. Espero haya por aquí algunos, aparte de los del Metropolitano. Y bueno, entonces es en la ciudad de León, Guanajuato, en el Poliforum. No se asusten por la ciudad, estaremos seguros y muy, muy cómodos. Voy un poco rápido para que nos dé tiempo de pasarle todas. Está dentro del Distrito León. Aquí también tenemos una actividad deportiva en nuestro maratón. Para los que no nos conocen, siempre tenemos un maratón. Esta ocasión va a ser de más de 5 kilómetros, menos de 6. Acompáñennos. La mayoría estamos a más o menos 4 horas de la ciudad de León por tierra. Quien quiera manejar, pues va a haber seguridad, insisto. Quien quiera irse por autobús, la estación de autobuses está a solo 7 minutos del Poliforum. También tenemos el aeropuerto internacional, que está a 40 minutos del Poliforum. El hospedaje es importante. Ya tenemos lleno, afortunadamente, el Metria y el Marriott. Entonces, por favor, comuníquense con Ángeles y con esta Ana Moreno. Aquí está el teléfono o mediante el QR, para que vayan haciendo su reservación oportunamente. Las cuotas de inscripción, bueno, de la cuota normal, tenemos promociones para ustedes, 3,500, para quien decida inscribirse, pues de una vez, por favor. Un sistema de preregistro rápido, fácil y muy seguro. También tenemos convenio con grandes casas y restaurantes, aparte de piel, entretenimiento. Con todas estas casas y algunas más, siendo congresistas, tenemos descuentos importantes. Bueno, para todos ustedes tenemos nuestra primera Orlimpiada para residentes.
y nuestro primer encuentro de mujeres investigadoras en otorrino. Alianzas estratégicas con las academias diversas, la americana, el máster de fonocirugía con los pediatras, con la panamericana y por supuesto con el colegio local en Guanajuato. Nuestros profesores invitados extranjeros, Stacy Ishman, no les va a leer todo, Oliver Van de Becken, el doctor Raja Sekarán, el doctor Bosque, el experto en rinofacial, que supongo a la mayoría les va a encantar esto, están de moda los turcos, entonces es un crack. Tenemos de senos paranasales, tenemos 4 másters durante el congreso, de fonocirugía, el de pediatría, el de otología y el de alergia. Y bueno, por favor acompáñenos, contamos con ustedes. ¿Cuánto llevó? ¿Lili? Bueno, gracias, acompáñenos, éxito en su jornada de hoy y muchas gracias. Bueno, entonces ya vamos a dar inicio con nuestro caso clínico. Hoy lo presenta el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, perdón. Les dejo aquí a los doctores. Muy buenas noches. La sesión interhospitalaria del día de hoy corre a cargo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. La presentación del caso clínico va a correr a cargo de su servidora, la doctora Barrueta Rangel. Mi compañero, el doctor Uribe, va a dar la revisión del caso clínico y nos coordinó el doctor Arturo Iván González González, médico adscrito del Instituto Nacional. Bueno, comenzando por la fecha de identificación, se trata de un femenino de 63 años de edad, originario y residente de Veracruz y Guanajuato, respectivamente, hemotipo desconocido, ocupación arquitecta. Dentro de los antecedentes heredofamiliares, realmente madre con antecedente de cáncer de colon, padre con antecedente de un cáncer no especificado y abuelo paterno con diabetes mellitus tipo 2, resto interrogados y negados. Dentro de los antecedentes personales no patológicos, niega hacinamiento, su esquema de vacunación lo refiere como completo para la edad, zoonosis positiva, exposición a químicos o radiación negada, con B negado y exposición a biomasa negada de igual manera. De manera rápida, los antecedentes ginecoobstétricos, menarca a los 12 años, fecha de última menstruación en el 2014, gestas 1, paras 1, mastografía última hace 2 años con resultados desconocidos por la paciente, citología cervicovaginal hace 2 años sin reporte de malignidad y niega esquema de vacunación contra el virus del papiloma humano. Dentro de sus antecedentes personales patológicos, lo único que refiere de relevancia a nuestra paciente fue un antecedente quirúrgico de una prótesis de cadera en el 2022 en medio público, sin complicaciones referidas por la paciente. No se conocen más detalles de este procedimiento. Restos sin relevancia y interrogados y negados. Ya enfocándonos al padecimiento actual, pues bueno, ella comienza en 2023 con sensación de globus faríngeo intermitente y disfonía a expensas de una voz áspera. Esta disfonía fue progresando. En febrero del 2024 se acude con un médico odontólogo quien le hace diagnóstico de hipertrofia amigdalina derecha y ella percibe un aumento de volumen a nivel cervical sin ningún síntoma asociado. Posteriormente, en mayo del mismo año, refiere sensación de alzas térmicas, por lo que acude con un médico externo quien le refiere a nuestro instituto para comenzar abordaje. Y bueno, en julio del 2024 es que la paciente llega con nosotros y comenzamos el abordaje. Hasta este momento, ¿alguien tiene alguna pregunta acerca del padecimiento actual? Buenas noches, Cristina Licona, R3 del Juárez. Me gustaría saber si la paciente, si la disfonía fue progresiva y también si tuvo disfagia. Disfonía sí progresiva, expensas de una voz áspera, el tono e intensidad realmente estaban bien y no tenía disfagia, la paciente no lo refería. Gracias. Buenas noches, Jennifer Maldonado, R3 del 20 de noviembre. ¿La paciente presentó síntomas B? No, realmente fue únicamente en una ocasión que refirió la sensación de alzas térmicas, no fue cuantificado y fuera de eso no refirió ningún otro síntoma compatible. Gracias. Paulo Rodríguez, R4 del GA González. En cuanto al aumento de volumen cervical, ¿era ipsilateral a la hipertrofia amigdalina o realmente cómo eran las características? ¿Era algo fluctuante o cómo lo notaba ella a lo largo de la evolución? Es ipsilateral al crecimiento, sí, y realmente la paciente no refería nada al respecto, lo refería a que no le causaba molestia, era indoloro, no había cambios como en la piel, ahorita lo especificamos, pero no había nada. Gracias.
Bueno, continuamos. La siguiente es una imagen, si gusta algún compañero, tal vez R1, R2, ayudarnos a describirla. Es una imagen clínica de la paciente que ella pues muy amablemente proporcionó. Diego Linares, R2 del GEA. Observamos un aumento de volumen en paladar blando de derecho que desplaza la úvula al contralateral y un Malampati, ¿qué? 2. Ok, vale, muchísimas gracias, doctor. Bueno, ya continuando con la parte de la exploración física, pues bueno, era una paciente alerta, cooperadora, cavidad oral la tenía con libre apertura, mucosas bien hidratadas, Malampati clase 2, las piezas dentales en buen estado de conservación, incompletas en arcadia inferior y paladar duro sin alteraciones. A nivel de orofaringe, encontramos pues, lo que les mostramos en la diapositiva previa, un abombamiento que abarcaba paladar blando derecho y pilar amigdalino anterior ipsilateral de coloración rosada, apariencia submucosa, que a la palpación era sólida, indurada, los bordes estaban bien definidos y condicionaba la lateralización de la úvula hacia contralateral e impidía la visualización de la amígdala ipsilateral. Aproximadamente las medidas que le dimos fue de unos 3 por 3 centímetros. Y ya yéndonos tal vez al cuello, que era la otra parte importante del caso, pues era un cuello cilíndrico, asimétrico, a expensas de que tenía un aumento de volumen que abarcaba desde la horquilla esternal hasta el borde inferior del cartílago cricoides de predominio derecho, anterior al esternocleidomastoideo de aproximadamente 5 por 5 centímetros, blando, móvil, sin cambios tróficos en la piel suprayacente y no doloroso a la palpación superficial ni profunda. Las glándulas parótidas y submandibulares se palpaban sin alteraciones y el resto de la exploración era prácticamente normal. Ahora, ¿quién gusta apoyarnos con la parte de los diagnósticos de esta paciente? ¿Qué piensan que puede ser? Hola, Sandra Martínez, R1 de la GEA González. Pues por la parte cronológica podemos estar pensando en algo crónico, entonces tenemos que descartar que tenga, por ejemplo, un linfoma o alguna patología inflamatoria. En topográfico, ¿dónde localiza la lesión, doctor? En los pilares amigdalinos del lado derecho y luego la lesión cervical también del lado derecha. Están en los espacios del cuello, puede ser visceral, aunque necesitaríamos una tomografía para corroborar eso. Y principalmente diferenciar entre algo inflamatorio, infeccioso o oncológico. Ok, perfecto. ¿En sindromático alguien integra algún síndrome? ¿O alguien tiene algún otro diferencial o presuncional que quisiera comentar? Hola, Javier Abarca R4 del INR. Bueno, estamos ante la presencia de dos masas, por llamarlas así, una en pilar anterior derecho y la otra a nivel de cuello. Sin embargo, por las características de la lesión, no me parece que se trate de la misma. O sea, tendría que ser algo demasiado largo. Y por lo que mencionan ustedes, es algo de característica sólida, venía en su resumen. Entonces, en esa zona nos ha tocado a nosotros desde schwannomas, tumores de glándulas salivares menores también, puede ser un adenoma pleomorfo o simplemente algún quiste o algo así. Ok. ¿Qué estudios iniciales quisieran pedir primero? Bueno, nosotros iniciamos pidiendo en los laboratorios. ¿Alguien que guste describir si encuentra alguna alteración dentro de los laboratorios? Bueno, dentro de los laboratorios no había ninguna alteración, no al menos en estos, pero en los siguientes sí hay un pequeño detalle. ¿Alguien que me pueda comentar qué ven en estos laboratorios?
Hola, Carla Garza del Hospital General de México. En estos laboratorios podemos observar la TSH elevada. Y pues se ve la T3 y la T4 me parece que también están elevadas. Está con alteraciones de la función tiroidea. Muchas gracias, doctora. Y bueno, ¿alguna otra pregunta antes de que pasemos al resto de los estudios? Hola, Luz Morales R2 del GEA. Quería saber si le hicieron nasofibrolaringoscopia. Sí la hicimos, por cuestiones de tiempo ya no la incluimos, pero todo se veía dentro de parámetros de la normalidad, no tenía bombamientos realmente y la glotis, o sea, los pliegues vocales tenían adecuada movilidad. Gracias. Hola, yo otra vez, Carla Garza del Hospital General de México. ¿Podrías repetirme, por favor, cómo eran las características de la lesión del cuello? Ok, era una lesión que abarcaba desde cricoides hasta horquilla esternal, de aproximadamente 5 por 5 centímetros, no tenía alteraciones de la piel suprayacente, estaba anterior al esternocleidomastoideo y era de predominio derecho. Estaba firme, no era dolorosa y no tenía aumento de temperatura, cambios en la coloración, solamente eso. Gracias. Pablo Rodríguez, R4 del GEA González. A nivel de tiroides había palpación de algún nódulo y también en las cadenas ganglionares ipsilaterales a la lesión había algo que encontraran además de la lesión que ya describieron. Nada más que es la lesión que ya describimos. Gracias. Vale, bueno. ¿Quién quisiera solicitar algún tipo de estudio? ¿Cómo comenzarían a abordar a este paciente? Em, Pues tal vez creo que se podría empezar. Bueno, o sea, si solamente fuera como una tumoración cervical, nada más, tal vez pediría un ultrasonido, pero tomando en cuenta que ya hay un abombamiento del paladar, creo que sí me gustaría pedir una tomografía contrastada. Ok, vale. Bueno, si iniciamos con un ultrasonido, doctora, bueno, en los hallazgos el lóbulo tiroideo izquierdo estaba completamente normal, sin ninguna alteración, pero en el lóbulo tiroideo derecho lo encontramos aumentado de volumen, con unas medidas de 75 por 40 por 34 milímetros y nódulos en sus 3/3, un nódulo superior espongiforme con leve vascularidad de 2 por 1 centímetro. En tercio medio tenemos un nódulo sólido, hipoecogénico, irregular, mal delimitado, con vascularidad periférica de 28 por 25 por 26 milímetros y un nódulo inferior de 4 por 3.5 milímetros 3.5 centímetros aproximadamente. Nos reportaron un diagnóstico por parte de radiología de un bocio multinodular derecho y un nódulo sólido en tercio medio, que era TIRATS 4. De acuerdo a lo que ya comentamos, en un TIRATS 4, cuando lo estamos abordando, ¿a partir de qué medidas ya solicitamos una biopsia? ¿Y le toca o no le toca a nuestra paciente una biopsia? Pues sí le tocaría, porque es más de 1 centímetro, o sea, 10 milímetros. Y TIRATS 4, pues también lo tienes que biopsiar. Ok, vale. Entonces solicitamos eso. Ahorita también solicitamos la tomografía de cabeza y cuello, simple y contrastada, a la cual ya voy a comenzar con los cortes axiales, por si alguien gusta apoyar con la descripción. Si alguien gusta comentar qué ve, qué le llama la atención. Ok. Soy Carla Garza del Hospital General de México. En esta tomografía se observa una tomografía simple y contrastada de cabeza y cuello con extensión a mediastino superior. Se observa una lesión a nivel de orofaringe del lado derecho, pues es de bordes bien definidos, no se observa que tenga ningún tipo de vascularización. Con este tipo de imagen, yo pensaría también que podría ser, de acuerdo a cómo se ve en la clínica y en la tomografía, un adenoma pleomorfo de glándulas salivales menores y que aparte tiene a nivel de tiroides en el lado derecho. Está hipervascularizada, se ve de bordes irregulares y pues no desplaza la vía aérea. Eso sería como lo que comentaría hasta ahorita.
Y alguien que guste apoyarme si les parece que este tumor está, si se encuentra en el espacio pues parafaringeo, si se encuentra en el compartimento preestiloideo, postestiloideo, ¿qué les parece? Tenemos otros cortes también en corona. ¿Alguien que guste añadir algo en la descripción? ¿Que vea algo para complementar? A mí lo que me llama la atención, o sea, concuerdo con la doctora Garza, igual dos lesiones. La primera arriba, la sospecha que teníamos de un probable adenoma pleomorfo, pero llama la atención también la tumoración de la tiroides, que prácticamente se va o sea, es intratorácico prácticamente. Ya eso no lo podría resecar solo un otorrino, ya tendría que solicitar incluso apoyo de cirugía de tórax o tal vez, o lo podrían hacer tal vez, pero igual yo me sentiría más tranquilo si tuviera ahí el cirujano de tórax. Sí, claro, se entiende, sí. Bueno, igual nada más para darle las medidas aproximadas que nosotros tomamos, era de aproximadamente 3 por 4 centímetros, la lesión que teníamos en el espacio parafaringeo, y de unos 7 por 5 centímetros, el lóbulo del lado derecho de la tiroides. También, alguien que quisiera pedir algún otro tipo de estudio de imagen, o con esto nos quedamos. O para la lesión del paladar, una resonancia magnética. Ok, vale. Bueno, sí, la pedimos, en efecto. Y aquí está, si alguien gusta apoyar o comentar qué ve en la resonancia. Tal vez de qué secuencia se trata. Bueno, la primera era un T2 contrastado, bueno, un T2, perdón, en el cual vemos la lesión pues hiperintensa y lo mismo permanece en el T1 que estás mostrando ahorita. Se ve pues bien delimitada, se ve bastante homogénea en general. Ahí únicamente pues sí parece que tiene un par de, pues no me parece un septo como tal, pero sí parece que tiene una densidad, una intensidad un poco diferente hacia la parte lateral como hacia la parótida, pero no me parece que esté invadiendo realmente ninguna otra estructura, nada más el parafaringeo. Sí, justo. Muchas gracias, doctor. Pareciera que estuviera bilobulado, pero sí, ninguna de las dos lesiones parecía ser infiltrante, únicamente pues tal vez de un crecimiento expansivo, pero las dos se observaban de bordes bien definidos. Pues bueno, ya teniendo la tomografía y la resonancia, se decidió también realizar una biopsia de ambas lesiones. Primero, tenemos el estudio citológico del nódulo derecho de la tiroides, que nos dio una categoría 4 del sistema Bethesda, que nos corresponde a una sospecha de lesión folicular. ¿Alguien que guste recordarme en qué consisten el resto de las categorías del sistema Bethesda? ¿O el manejo que implica una categoría 4? Pues el nivel 1, el Bethesda 1 creo que es indeterminado. El Bethesda 2 es una neoplasia benigna. El Bethesda 3 es el sugestivo de benignidad y el 4 según yo es sugestivo de malignidad, pero ahora no recuerdo al 100%. Ok.
Sí, la primera es no satisfactoria o no diagnóstica, es correcto. La 2 nos vamos a un diagnóstico benigno, la orientación es hacia un diagnóstico benigno. La tercera es una atipia de significado indeterminado o una lesión folicular de significancia indeterminada. La categoría 4, que es la de nuestro paciente, es una neoplasia folicular o sospecha de neoplasia folicular. 5 ya sospechamos de malignidad con un riesgo de malignidad de hasta el 75% y el sexto le damos el valor de malignidad con hasta 99% de riesgo predicho. Pues bueno, ante un nódulo tiroideo con estas características, TRATS 4, Bethesda 4, ¿qué le toca al paciente? ¿Qué podemos ofrecerle de manejo? Digo, ante una sospecha podemos hacer una mitirectomía del lóbulo derecho. Sin embargo, por las características que tiene el paciente con la extensión intratorácica y que sí se ve un desplazamiento ligero de la vía aérea, pues yo optaría más bien por una tiroidectomía total en este caso, independientemente pues de la clasificación que tiene el nódulo. Ok, gracias. Y bueno, también tomamos una biopsia de la tumoración del espacio parafaringeo y el citológico nos reportó una categoría 4B de la clasificación de Milán para glándulas salivales, compatible con una neoplasia de glándula salival de potencial maligno incierto. ¿Alguien que guste recordarme qué consiste el resto de las categorías del sistema Milán? La categoría 1 es no satisfactoria o no diagnóstica, 2 igual benignidad, 3 atipia de significado indeterminado, hasta aquí Bethesda y Milán son prácticamente iguales. En el número 4 tenemos una neoplasia, lo podemos dividir en A y B, neoplasia benigna o neoplasia de potencial maligno incierto, una categoría 5 sospecha de malignidad y 6 malignidad. ¿Vale? Pues bueno, ahora con esta información que tenemos hasta el momento, ¿qué hacemos? ¿Cuál quitamos primero? ¿Cómo lo hacemos? ¿Por qué abordaje o qué ideas tienen para el manejo de este paciente? Tenemos 2 tumoraciones, aparentemente las 2 benignas, aparentemente independientes. ¿Cuál quitamos primero? No hay una respuesta correcta, solo es como si alguien quiere expresar qué pensaría o qué consideraciones tiene. Bueno, yo optaría primero por hacer una tiroidectomía por los síntomas de la paciente, aunque, bueno, no sé, la verdad desconozco, no me ha tocado tener lesiones así, pero sí un abordaje transcervical, además de la tiroidectomía, o sea, del abordaje para la tiroidectomía total, nos podría servir para alcanzar la lesión y pues hacer la resección de ambas. Si no, lo dejaría para un segundo turno por un abordaje transoral. ¿Ok? Gracias. Jimena Rivera, R4 del Hospital La Raza. Justamente hemos tenido nosotros varios pacientes con tumores en espacio parafaringeo y paladar blando, en donde hemos realizado abordajes vía mandibulotomía media para abordar justamente parafaringeo, y ante la sospecha de malignidad, de forma complementaria haría, aparte de la tiroidectomía y el abordaje de vía oral, una disección cervical lateral por el alto riesgo de malignidad. Ok, vale. Gracias, doctora. Pues bueno, por cuestiones de tiempo nos vamos a que hicimos un primer tiempo quirúrgico con resección del tumor de espacio parafaringeo vía transoral. Y pues bueno, esta resección la llevamos a cabo vía transoral con asistencia endoscópica. Paciente bajo anestesia general, se realizó una intubación nasotraqueal. De hecho, si pueden ver en la parte de atrás del cauterio, se ve el tubo avanzando por la vía aérea. Y pues bueno, primero que nada realizamos una incisión a nivel de la mucosa del paladar blando del lado derecho con monopolar. Siguiendo el eje longitudinal de la lesión, se incidió y se dividió la mucosa, submucosa y también las fibras del músculo superior constrictor de la faringe para alcanzar a visualizar la lesión. Bueno, dentro de las complicaciones de los abordajes transorales para resecciones de este tipo de tumores de espacio parafaringeo, tenemos algunas complicaciones conocidas. Una de ellas puede ser el síndrome de primer bocado. No sé si alguien guste comentarme si sabe de qué trata. Bueno, dentro de unos momentos mi compañero los va a comentar un poco más de eso. Y bueno, se realizaron 2 colgajos, uno anterior y uno posterior, como podemos ver en la imagen.
Dentro de la anatomía de esta zona, pues es bastante compleja. También tenemos ciertos marcadores, ciertas estructuras musculares, sobre todo que nos podrían ayudar a dividir el espacio preestiloideo del postestiloideo. Nosotros estábamos tratando una lesión que estaba casi exclusivamente en el espacio preestiloideo. Entonces, no sé si alguien sabe qué referencias anatómicas tenemos, qué podemos buscar, qué evitar, qué músculos buscamos identificar en una resección de este tipo. Voy a dar pausa en lo que continúo. ¿Me recibes? Sí. ¿Alguien sabe qué estructuras entonces buscamos en esta área anatómica que nos sirvan de importancia para una resección quirúrgica? Bueno, sí hay ciertas estructuras que son de relevancia, que nosotros debemos de identificar. Y pues bueno, ya verán más adelante que tenemos que el espacio pues prácticamente presiluideo lo tenemos, como ya conocemos, delimitado por el músculo constrictor superior de la faringe y los músculos pterigoideos mediales. También dentro de músculos que vas a ver que desde hecho después de la lesión se alcanzan a observar, son el estilo faringeo y el estilo gloso, que son importantes también para delimitar este compartimento. Entre el músculo constrictor superior de la faringe y el estilofaringeo vamos a encontrar un plexo venoso pterigoideo, que pues es de suma relevancia que nosotros conozcamos la anatomía para poder evitar sangrados de manera importante. También sabemos que entre el músculo pterigoideo medial y el cuerpo de la mandíbula tenemos al nervio lingual también, que tenemos que tratar de respetar en la medida de lo posible. Y pues bueno, ahí como estamos viendo en el video, estamos colocando unas sedas para levantar los colgajos y traccionarlos para darnos una mayor exposición. De hecho, ahí, justo como haríamos tal vez en un abordaje de otro tipo de cirugías, para darnos una mejor exposición. De hecho, alcanzamos a ver ya desde aquí la lesión. Se trataba de una lesión redondeada, de bordes bien definidos, es de coloración rojiza violácea, firme. Y pues nosotros procedimos a disecar, una vez separados los colgajos, con disección Roma, con Hurd, con la misma Jan Cowell, como van a ver a continuación, resecar la lesión de los tejidos adyacentes para tratar de liberarla en la medida de lo posible. Sabemos que un abordaje transoral, pues obviamente es un poco complicada la exposición, pero sí se logró retirar de manera completa la lesión por aquí. No sé si alguien tenga preguntas hasta este momento. Bueno, y como les comentaba, comenzamos con la disección. La verdad es que de los tejidos se separaba fácilmente realmente la lesión, únicamente de la porción más profunda, más lateral de esta lesión, es que tuvimos un poco más se tuvo más complicaciones para poder retirarla. Estaba un poco más área los tejidos profundos, pero realmente de los tejidos adyacentes se separaba bastante fácil. Pues bueno, ahí se colocaron también riendas sobre el mismo tumor para poder traccionarlo también y darnos un poquito de mejor manejo. Este, Estamos tratando de traccionar la lesión. Como ven, es una lesión bastante sólida, no era friable. Aquí ya estaban terminando de separar la lesión de su pedículo más profundo.
Y bueno, ahí ya se había resecado la lesión. Podemos ver los músculos que previamente les había comentado, que son de que sirven de referencias importantes. Estilo faringio, estilo gloso. No alcanzamos a ver ninguna estructura vascular de relevancia, ni carótida ni yugular. Entonces nos quedamos compartimentalizados en preestiloideo. Y pues bueno, dicha cavidad que quedó la rellenamos posteriormente con Flosil, que ya sabemos que es una matriz hemostática que contiene gránulos de gelatina con trombina humana. Ahí la estamos colocando para rellenar como ese espacio muerto. Se cerró por planos con suturas absorbibles y realmente se dio por terminado el primer tiempo quirúrgico. Pues bueno, aquí tenemos una imagen de la lesión, tal cual. Verán que estaba un poco más grande de lo que habíamos estimado, llegaba hasta unos 6 centímetros. Y pues del resultado patológico nos identificaron una neoplasia de aspecto benigno, la cual estaba constituida por mezcla de elementos epiteliales y mesenquimatosos. Como habían comentado los doctores, tenían razón, era un adenoma pleomorfo. Y pues bueno, fotos del seguimiento de la paciente. Podemos ver en la foto que está a su izquierda que todavía tiene la herida, está en proceso de cicatrización, tiene fibrina, todavía observamos los puntos. Y la segunda foto es de hace un mes aproximadamente y ya se encuentra totalmente epitelizada la mucosa del paladar blando. Y pues bueno, en un segundo tiempo quirúrgico llevamos a la paciente a una hemitiroidectomía derecha. No fue necesario realizar una esternotomía, sobre todo por un abordaje transcervical, no tuvo ninguna complicación el procedimiento. Y pues bueno, la patología del tumor tiroideo sí nos reportaron que era tejido tiroideo con septos finos y descontinuos de tejido conectivo que le confieren un patrón multinodular y folículos tiroideos de tamaño variable, desde folículos pequeños hasta folículos hiperplásicos, todos con material coloide en su interior, lo que nos corrobora el diagnóstico de un bocio multinodular. Y pues bueno, también tenemos una tomografía de seguimiento que le realizamos hace unas 2 semanas a la paciente. Es una tomografía simple y contrastada de cuello, en la cual pues ahorita observarán que dentro del espacio parafaringio del lado derecho ya no se observa ningún tipo de lesión, se observa completamente desocupado de características normales. Y una vez que desciende un poco más, van a ver que pues se observa ausencia quirúrgica del lóbulo tiroideo derecho, lóbulo tiroideo izquierdo se preservó sin mayor eventualidad. Bueno, aquí unos cortes representativos y de igual manera de los cortes coronales, otros cortes representativos en los cuales pues se observa lo que ya les había comentado previamente. Y pues bueno, ya para la parte de la revisión del tema de tumores de espacio parafaringio, les cedo la palabra a mi compañero, el doctor Uribe. Bueno, yo voy a hablar sobre tumores del espacio parafaringeo y voy a tratar de enfocarme en los abordajes quirúrgicos. No me voy a detener tanto en la anatomía, aunque aquí hago un spoiler a los nuevos residentes. Esto es una pregunta del pase de todos los días. Bueno, tenemos que los tumores del espacio parafaringeo realmente son raros. Representan solamente el 0.5% de todos los tumores de cabeza y cuello y la gran mayoría, hasta el 80%, van a ser benignos. Dentro de nuestro arsenal diagnóstico que nosotros tenemos para diagnosticarlo, tenemos estudios de imagen como el ultrasonido, la tomografía, pero se ha descrito a la resonancia magnética como el estándar de oro debido a que nos ayuda a diferenciar las estructuras blandas adyacentes. Y obviamente el diagnóstico se confirma con una biopsia. Como la gran mayoría de estos tumores son benignos, la resección quirúrgica representa el mejor tratamiento en este caso. Dentro del cuadro clínico tenemos un cuadro clínico muy variado, desde pacientes que son asintomáticos, que se hacen un estudio de imagen y que de forma fortuita se diagnostican identificando la lesión en ese estudio. Sin embargo, cuando empiezan a crecer, puede haber un aumento de volumen cervical en orofaringe y que puede condicionar disfagia, dolor o ronquido.
Clásicamente se ha dividido el espacio parafaringeo en un espacio preestiloideo y un espacio postestiloideo. Y esto es muy importante porque dependiendo en cuál de estos espacios se encuentra la lesión, tenemos que pensar en qué tipo de lesión es. Por ejemplo, los tumores del espacio preestiloideo, la gran mayoría van a ser tumores de glándulas salivales y dentro de estos, los tumores adenomas pleomorfos van a ser los más comunes. Y en el espacio postestiloideo, como se encuentra todo el paquete neurovascular, lo más común es encontrar paragangliomas y schwannomas. Como mencioné, los tumores de este espacio, la gran mayoría van a ser benignos, como los que acabo de mencionar. Sin embargo, el 20% restante van a ser malignos. Y aquí pongo los ejemplos más comunes. El carcinoma exadenoma pleomorfo, el carcinoma mucoepidermoide y el carcinoma de conductos salivales poco diferenciados. Yéndome a los abordajes quirúrgicos, se dividen clásicamente en abordajes externos y abordajes por cavidades. De los externos, el que se ha descrito más frecuentemente es el transcervical y algunas variantes de este, por ejemplo, el transparotidio, el transmandibular, que ya lo habían mencionado, y también existen los abordajes laterales de la base de cráneo para llegar a la fosa infratemporal. Y de los de cavidades tenemos al transoral y recientemente se ha descrito un abordaje transnasal para llegar a la fosa infratemporal. Y cuando son tumores demasiado grandes, se puede utilizar un abordaje combinado. Aquí les pongo unos ejemplos. Este es, por ejemplo, un paraganglioma vagal y el abordaje transcervical se va a reservar para tumores que son grandes, que necesitamos una exposición importante, también para tumores que son malignos y sobre todo tumores que están localizados en el espacio postestiloideo. Los abordajes transparotidios, que es una variante del transcervical, se reservan para tumores que son o que tienen una unión extensa al lóbulo profundo de la parótida, como se puede ver en la resonancia del lado derecho. Y el abordaje transmandibular, que es un abordaje más extendido, pues se reserva para neoplasias que son malignas o recurrentes, que son altamente vascularizadas. Como mencioné, clásicamente el espacio parafaringeo se ha dividido en un espacio preestiloideo y un espacio postestiloideo. Sin embargo, existe esta otra clasificación que los divide en diferentes compartimentos en un sentido vertical. El compartimento superior va a estar limitado por la base de cráneo y por el borde inferior de los músculos pterigoideos laterales. El compartimento medio por el borde inferior de los pterigoideos laterales y una línea imaginaria que va a atravesar los dos ángulos de la mandíbula y el compartimento inferior que va del ángulo de la mandíbula hasta el hueso hioides. Y esto va a ser muy importante al momento de planear nuestro abordaje quirúrgico. Los tumores que se encuentran en el compartimento inferior van a ser resecados más fácilmente por un abordaje transcervical. Los que se encuentran en el compartimento medio pueden resecarse por un abordaje transcervical y si están fijados a la glándula parótida, como ya mencioné, se puede hacer la variante transcervical transparótida. Y cuando son del compartimento superior, que están ya pegados a la base de cráneo, se han descrito otros abordajes. Por ejemplo, el transcervical transmastoideo, en donde vamos a extender nuestra incisión cervical hasta la región postauricular, presamos la punta de la mastoides, respetando la salida del nervio facial. Hacemos una disección infralaberíntica hasta llegar al foramen yugular, ¿no? Que es donde justamente salen estas estructuras vasculonerviosas que pasan en el espacio postestiloideo. Y también se describen los abordajes infratemporales dependiendo la relación que tienen con la porción petrosa de la arteria carótida interna. Sobre las complicaciones de estos abordajes externos, tenemos aquí, les pongo un ejemplo de un estudio de 29 pacientes en donde se sometieron a cualquiera de estos tres abordajes, 15 se sometieron al abordaje transcervical y la complicación reportada fue la hemorragia del transparotidio por la estrecha relación de la parótida con el nervio facial. Una de las complicaciones pues es la parálisis facial permanente, la infección y el síndrome de primer bocado, que se los había preguntado María José, que básicamente es una reinervación aberrante. Y bueno, aquí nada más hubo un paciente que se sometió al abordaje transmandibular y aquí no se reportó ninguna complicación. Y ya casi para terminar, el abordaje transoral, que es el que nosotros utilizamos, tiene ciertas ventajas.
por ejemplo, tiene en teoría un menor riesgo de daño a estructuras vasculares y nerviosas porque estamos abordando el tumor de forma medial y no lateral, en donde se encuentran justamente estos grandes vasos. En teoría es por esto que hay un menor sangrado, hay menor estancia hospitalaria y obviamente es una cirugía que no deja una cicatriz evidente. Dentro de las desventajas, pues es la cavidad oral, ya saben que es un espacio reducido, por eso también los artículos mencionan que se reserva para lesiones pequeñas. Sin embargo, tampoco ningún artículo menciona cuál es la medida exacta para considerar un tumor pequeño o grande. Esa es una de las controversias. Hay mayor riesgo de que se rompa o se derrame el contenido del tumor, por eso es que se reserva para tumores benignos. Y como la lesión o la herida está expuesta a la saliva, existe mayor riesgo de infección y de dehiscencia de la herida. Como mencioné, en teoría hay menor riesgo de sangrado, pero si se llegara a presentar un sangrado, el control de la hemostasia es menor. Y ahorita les voy a presentar unas tomografías de tumores del espacio parafaringeo. Todos son benignos, son adenomas pleomorfos. Y lo único que va a cambiar, además de la lateralidad, va a ser el tamaño de la lesión. Acá tenemos un tumor del espacio parafaringeo preestiloideo, que es pequeño y que se resecó a través de un abordaje transoral. Este otro es en una resonancia, se ve del lado izquierdo en el compartimento medio, aparentemente no está fijado a la parótida, entonces se puede resecar por un abordaje transoral, aunque tampoco no estaría mal un transcervical. Y este otro, que vean, este es un tumor muy grande, es un tumor que prácticamente abarca los tres compartimentos verticales que había mencionado, llega casi hasta la base de cráneo y hasta el hueso hioides, y que también se resecó por un abordaje transoral. Y por último, este otro, ¿no? Que igual vean, es un tumor grande, abarca los tres compartimentos. Entonces, ¿cuál es la característica de estos tres tumores? Todos son benignos y todos están localizados en el compartimento preestiloideo, ¿no? Entonces no nos guiamos tanto por el tamaño. Y por último, nada más para repasar la técnica transoral, que es la que nosotros utilizamos, pues se trata de vulnerar la mucosa suprayacente a la lesión hasta identificar la cápsula. Una vez que identificamos la cápsula, hay que hacer una disección extracapsular, una disección Roma. Se puede utilizar un disector de Hurt, como lo hacemos con las amígdalas, o incluso el dedo, hasta lograr identificar el pedículo, ¿no? Aquí las estructuras más importantes que nos van a decir si continuamos en el espacio preestiloideo van a ser los músculos estilofaringeo y estilogloso. Entonces, estos músculos hay que identificarlos para no estar comprometiendo el espacio postestiloideo, ¿no? Aquí les pongo igual una disección en un cadáver para que logremos identificar estos músculos. Y una vez que acabamos con el abordaje, pues se puede poner un material hemostático, un pegamento tisular, como nosotros lo hicimos, y posteriormente pues se sutura con puntos simples. Y en conclusión, aunque hay algunos autores que defienden los abordajes externos y hay otros que abogan por el abordaje transoral, lo que más importa es lo que ya comenté, que sean tumores benignos, que sean tumores del espacio preestiloideo y más que el tamaño, pues la experiencia del cirujano, ¿no? Y aquí destaco pues el trabajo que hizo el doctor González, primero con el tumor de la orofaringe y luego con el tumor de la tiroides, que por cierto no tuvimos ayuda de cirugía de tórax, pero pues eso sería todo. Muchas gracias. Igual el doctor va a subir a dar un comentario. Buenas noches. Bueno, este caso lo operamos en el instituto. Antes de hacer unos comentarios, no sé si tengan alguna duda, preguntas, comentarios de alguien. Bueno, finalmente estos casos, como bien comentaban los de la raza, creo, yo supongo que tienen a la doctora Leslie ahí. Yo estaba acostumbrado a quitarlos igual de una forma transcervical, ¿no? Siempre con la morbilidad del split mandibular o entrar por esa zona. Son cirugías muy bonitas, grandes, aparatosas, pero la morbilidad de la reconstrucción con los pacientes es algo que siempre tenemos que tomar en cuenta. Entonces,
Se pueden quitar de forma transoral estas lesiones. También utilizamos otro tipo de ventajas de energía, las pinzas de LigaSure, no sé si conocen las BISAC, pueden acostumbrar y familiarizar. Son muy útiles, inclusive con amigdalectomías y todo, ¿no? En su práctica privada las pueden empezar a utilizar. Pero bueno, siempre tenemos este tipo de apoyo que ayuda, ¿no? Para el control hemostático. Supongo que lo que a todo el mundo le da algo de miedo en este tipo de abordajes es pues, un sangrado que haces cuando te sangra la carótida interna. Pero cuando están en el compartimento perestiloideo obtienes cierto margen de seguridad. Los adenomas pleomórficos, pues acostumbrados a quitarlos en la parótida, son lesiones que se disecan muy bonito, ¿no? Que siempre los quitamos junto con el lóbulo superficial o profundo, dependiendo de la lesión. Son tumores muy sólidos, muy manipulables. Entonces, pues se pueden traccionar muy bien y pues el abordaje transoral en este caso, pues se pueden quitar lesiones de 6 centímetros, inclusive más grandes. Y pues digo, para que se animen a este tipo de abordaje de cirugía, siempre hay que contextualizar que no hay una regla para este tipo de casos, ¿no? No hay una forma única de quitarlos, pero en este caso, por ejemplo, cuando quitamos la parte de la tiroides, pues también no sabíamos si hacerlo en un solo tiempo o en 2 tiempos quirúrgicos. Digo, la tiroidectomía es un procedimiento muy de rutina para nosotros. Este tipo de lesiones, aunque sean muy aparatosas y intratorácicas, la realidad es que en el contexto de un bocio multinodular, con el dedo se diseca, con algo de hiperextensión, estas lesiones salen bastante fáciles, ¿no? Las peores tiroidectomías que he tenido son tiroides así pequeñas, chiquitas, adheridas, pegadas al nervio, etcétera, ¿no? Pero las estructuras, cuando son muy grandes, por lo regular salen muy fácil. Entonces, no necesitamos a los cirujanos de tórax, aunque en el hospital tenemos la ventaja de que tenemos muy buena relación y hacemos equipo y sí quitamos muchas cirugías, o sea, muchos tumores en conjunto, ¿no? Pero en este caso, la realidad es que también ellos, o sea, la mayoría de las veces que le hablas a un cirujano de tórax, lo que va a hacer es meter el dedo al mediastino y lo va a descalzar la tiroides, ¿no? Entonces, es raro que se tengan que hacer una esternotomía, tendría que estar realmente agarrado a los vasos mediastinales para tener que utilizar, ¿no? El esternotomo, etcétera, ¿no? Entonces, estas lesiones salen. Y la otra cosa, ¿por qué no lo hicimos en un tiempo quirúrgico, no? Hubiera sido a lo mejor algo que se preguntan, algo ambicioso, la verdad. Sí nos lo contemplamos, pero no lo quitamos en un solo tiempo quirúrgico porque, bueno, no sé, en sus hospitales también la cuestión de patología, ¿no? A veces te deja cierto tipo de duda. Entonces, lo que no quería arriesgar a esta paciente es a que fuera un tumor maligno y después tener que hacer una disección de cuello. Entonces, porque diera más morbilidad, ¿no? Quitar el tumor transoral, la disección de cuello y luego la tiroides, ¿no? La tiroides no sabíamos si era benigna o maligna, aunque la verdad es que tomográficamente tenía muchas características de un bocio multinodular muy grande nada más, pero no queríamos ser tan ambiciosos y en una cirugía arriesgar a hacer la disección de cuello, la tiroidectomía y todavía la resección transoral del tumor. Entonces lo planeamos en 2 tiempos, que nos dieran el definitivo para saber si era benigno o maligno la parte del tumor parafaringio y ya después entrar en un segundo tiempo con el plan de quitar la tiroides y si tuviéramos que hacer la disección de cuello, dependiendo si fuera un tumor, un mucoepidermoide, un adenoideo quístico, pues bueno, ya la completábamos de esa forma, ¿no? Para tiroides no, cuando hacemos tiroidectomías, aunque sea cáncer, no hacemos disecciones electivas de cuello lateral, nunca, jamás. Entonces, yo para que se queden con esos conceptos, ¿no? O sea, no hacemos disecciones de cuello para cáncer papilar de tiroides, solo en el diagnóstico es muy específico. Pues ya, pues muchas gracias por su atención. Bien, Anet. Bueno, pues le agradecemos al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, un caso muy interesante, muy nutrido y creo que nos dejó mucha enseñanza, ¿sale? Nos vemos para la siguiente sesión interhospitalaria de abril y acuérdense de acudir a la sesión mensual. Gracias, buenas noches.